Entre Laguneros. Conocernos para entendernos y valorarnos. Entre Laguneros. Acercarnos con respeto a ver eso que no siempre se ve. Entre Laguneros. Historias, anécdotas, gustos, posturas, desde lo más trascendente hasta lo más simple. GREN presenta Entre Laguneros. Javier Garza Ramos y Marcela Pámanes entrevistan. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El tiempo de Entre Laguneros ha llegado una vez más. Les agradecemos su sintonía a través de 880M, a través de 91.1 QFM, la estación que te escucha. Ustedes pueden seguirnos también en www.grenradio.com.mx y también disfrutar una síntesis de esta entrevista en Siglo TV. Bueno, pues como cada lunes elegimos a un lagunero, a una persona para estar entre nosotros, y en esta ocasión pues le agradecemos mucho a Ricardo Acosta Murguía, pianista, yo no diría que promesa, más bien ya una realidad madurando en el terreno de la música, y estamos aquí conversando con él y aprovechamos entonces también que está con nosotros con motivo de sus vacaciones. Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros entre Laguneros. Gracias por entrevistarme. Gracias, Marcela, buenas tardes. Primero, notar que Ricardo es el lagunero más joven que hemos entrevistado para este programa, lo cual es una novedad también. Y por lo mismo, Ricardo, por tu propia juventud, seguramente todavía tienes los recuerdos frescos de tu niñez. Cuéntanos un poco de tu niñez. Pues mi niñez fue siempre... Era mucho de decidirnos si quería ir a casa del amigo o quedarme a practicar para la clase que tenía con mi maestra o el concierto que venía. Pero sí, era muy feliz haciendo cualquiera de las dos. ¿Hubo un momento de tu niñez sin piano? ¿Sin el piano? Sin el piano, que yo recuerde sí, pero sin música en general no. Siempre, desde que tengo memoria, siempre he sabido lo que es la novena de Beethoven. ¿Cómo descubres el piano? Pues a mis papás les gustaba mucho la música desde que mi bisabuelo, que era un melómano. Entonces, y eso se le pasó a mis papás y tenemos aquí su colección de discos de acetato. Y entonces yo crecí con mucha música y la maestra del kinder donde yo iba les dijo a mis papás que veía que yo tenía mucha facilidad para eso. Entonces empecé a tomar clases con ella de aprenderme las cosas más básicas como las notas, los ritmos, las claves y así. Uh-huh. Pero Ricardo, a ver, déjame regresar un poco a estos primeros años de tu vida. Es muy, muy joven, naciste en el 93, estarás por los 19. Déjame regresar a este momento y estos recuerdos donde jugabas. ¿A qué jugabas? Seguramente fuiste un niño como todos, independientemente del piano. ¿A qué jugabas? ¿Qué te gustaba jugar? Y si practicabas algún deporte que no fuera lo que nosotros te vemos ahora practicar con constancia, que es el sí, piano, que es el arte del piano. Pues yo recuerdo que estuve un tiempo en el fútbol. ¿Y te gustó? Salí. Pues más o menos. Uh-huh. Más o menos. ¿Qué posición jugabas? No me acuerdo, era en kinder. En kinder. Sí. ¿Y después del kinder ya no? ¿El deporte no, ya no? ¿Ninguno? Iba al taekwondo. Ajá. Sí, y acabé aquí hace 4 años. ¿Sí? ¿Y sí. qué cinta conseguiste? Negra. ¿Cinta negra? Sí. Pero como que el piano y el taekwondo parecieran sí, antagónicos, ¿no? Pues no, porque los dos eran mucho de disciplina, sí, mucha disciplina. Uh-huh. Controlarse mucho. Uh-huh. Entonces yo creo que los dos eran muy afines, sí. De alguna manera. Ahora, tú decías, tu maestra empezó a descubrir estas potencialidades que traías. En ese momento en que tu maestra descubre este potencial, ¿tú también te reconoces con este potencial o estabas demasiado pequeño y son tus papás los que orientan y guían tu entrada al mundo de la música? Pues era de los dos, porque a mí me gustaba mucho la música, entonces no me molestó que mis papás me hubieran puesto a aprender música. Ajá. ¿Y cuánto estudiabas en ese entonces? ¿Cuánto le dedicabas al piano? Como 1 hora a diaria, sí. ¿A qué edad empiezas a tomar lecciones de piano? A los 6. A los 6 años. Sí. ¿Quiénes fueron tus maestros originalmente?
Mi maestra de piano, mi primera maestra de piano fue Mariana Chabuquiani, de La Camerata. Y con ella estuve 10 años. Mariana, que llegó aquí con Sí. La Camerata Sí. y que de alguna manera también han creado algo de escuela Ujú. de música. ¿Te has pensado que sin La Camerata de Coahuila tu formación musical no hubiera sido posible? Ujú, sí. Sí, he pensado en eso. ¿Y qué representa emocionalmente para ti entonces Camerata? Pues, no sé, me siento muy a gusto yendo a los conciertos porque siempre creo que tenemos hasta casi la misma edad, La Camerata y yo. Ajá. Y siempre, desde que tengo memoria, íbamos los viernes a ver La Camerata cuando estaba en el Isauro Martínez y luego cuando se cambiaron al Nazas. ¿Y qué pensabas en ese momento en que estabas en el concierto? ¿Pensabas que en algún momento donde estaba tu maestra, cuando le tocaba participar con Camerata, ibas a estar tú? Ujú, ¿Sí pensabas eso? Sí. ¿Y te hacía ilusión o...? La imaginación de los niños luego es muy grande. Ujú. ¿Qué te imaginabas? No sé, nada más disfrutaba ver el Ujú. concierto. Ahora, ser un niño y luego un joven con inquietudes artísticas, ¿te hacen en automático aburrido? ¿Qué pensaban tus amigos al respecto? Pues no aburrido, sino más bien diferente. Como cuando me invitaban a algún lugar y yo les decía, no puedo ir porque tengo que practicar o cosas así. ¿Y qué te Y decían los ellos amigos? entendían, o sea, era, ¿Sí? sí, ok. Sí. Y ¿No te iban a- presionaban para ser parte del grupo ni para que asistieran? No, ¿O tú no te dejabas presionar? no me presionaban. No. No. Ahora, ¿sientes que en algún momento dado tu formación musical te robó la adolescencia? No, pues yo siempre fui tranquilo, no me llama mucho la atención ir a la fiesta ni andar no sé, dando vueltas por ahí. Visto desde fuera, uno supondría que un joven como tú, con las cualidades que tienes y la formación que has tenido, que eres un buen alumno, que eres un buen hijo, que eres un buen ciudadano, así es. ¿Eres así? ¿Te consideras? Sí, ¿Y cuál es tu reto en la vida? pues llegar a ser músico y disfrutar lo que hago. ¿En algún momento te has llegado a considerar que eres prodigio? No, porque yo sé lo mucho que me ha costado llegar a este nivel y a los prodigios pues se les da muy fácilmente. ¿Qué te ha costado? Pues estar en el piano ¿Cuánto horas y practicas? horas, ¿Cuánto practicas todos los días en este momento de tu vida? de 4 a 6 horas, Sentado en el piano, sí. no tocando lo que a ti te gusta, sino tocando lo que tú necesitas para tu formación. Sí, pero cuando lo padre de la música es cuando tienes que trabajar en algo, a fuerzas te termina gustando, porque si no, no tiene chiste. Ajá. Ricardo, dime una cosa. Mucho hemos platicado a veces con otros solistas, con otros intérpretes, y siempre hemos indagado qué cuenta más, si la técnica o la sensibilidad y la emoción que en algún momento dado te pudiera dar lo que estás interpretando. Pues yo la técnica yo creo que es necesaria para poder dar las emociones que quieres, porque si no tienes la técnica estás limitado. Pero sí, cuando estoy tocando no estoy pensando en si puedo ir más rápido, si puedo tocar más rápido que el otro que acabo de escuchar, sino es porque llega a ser muy aburrido ir a alguien que toca todo perfecto y rápido y sin chiste, porque los conciertos duran como 1 hora y 1 hora de andar oyendo los dedos moviéndose rápido pues no es interesante. Entonces, Sí. las emociones sí son Sí, parte importante. sí. Entonces llega un momento en el que tú alcanzas un tope aquí en Torreón y pues ya debes irte a otro lado para continuar tu educación, ¿no? Ujú. ¿En Sí. qué momento llega eso y a qué te enfrentas en ese momento? Pues ¿Cuándo ya, llega? ya nos habían comentado de que había prepas para música porque sí era necesario avanzar, porque si no me iba a ir quedando atrás de los que sí estaban estudiando más en una escuela de música. Entonces me recomendaron irme a una prepa donde hubiera eso y me fui a Interlochen en Michigan. ¿Pero Acabando qué la dijeron tus secundaria. papás ante esa decisión de pues ahora lo tenemos que mandar fuera? Pues yo creo que entendieron muy bien
que era necesario. El apoyo de tus papás ha sido irrestricto, ¿no? Porque, Sí. bueno, es notable que tanto tu papá como tu mamá disfrutan enormemente la música y están constantemente en todos los conciertos. Sí. Si vamos a imaginarnos un escenario hipotético, si tus papás no fueran como son, seguramente tú no estarías viviendo esta experiencia. No. Seguramente me hubieran dicho, no, tienes que ser doctor o licenciado en algo antes de poder hacer música. Y el problema es que cuando ya acabas la licenciatura, lo que sea que te piden los papás, ya es muy tarde para agarrar un instrumento. Así. Ajá. ¿Y fue difícil la decisión de emigrar, de salir de aquí para ti? ¿Fue difícil tomar la decisión? Para mí no mucho. Porque yo ya me había hecho la idea de que tenía que seguir a otro lugar. ¿Y fue difícil adaptarte a otro país, a otra escuela, a otra ciudad, a los fríos de Michigan? No. Pero entonces, ¿qué es difícil para ti, Ricardo? Te escucho y siento un poco de miedo. De tanta perfección, de tanta maravilla. ¿Qué es difícil para ti? Esa pregunta se me hace. Pero, a ver. ¿Cuál es dices que practicas de 4 a 6 horas diarias? Ujú. ¿Cuál es tu rutina? Pues me levanto en la mañana en vacaciones. Como a las 9 desayuno, como a las 10 ya estoy tocando, porque no puedo sentarme de 10 a las 2 de la tarde. O sea, no funciona así porque lo hago separado. O sea, 1 hora practico y descanso 15 minutos. No me voy ahí a caminar por ahí. Y regreso y otra hora, porque si estoy más de 2 horas sentado en el piano, no dejo de ser. Pero ¿te sientes a practicar qué? ¿Alguna nueva pieza que necesites dominar o Depende cómo te fijas? de lo que siento. Por ejemplo, un día practico más una pieza de Beethoven y al día siguiente pues practico esa menos, pero practico la que practiqué menos el día anterior. Entonces como nivelando siempre. Claro. A ver, Ricardo, esta madurez que se nota en ti, esta seguridad que estás haciendo exactamente lo que quieres hacer y no tener miedo prácticamente a nada, ¿te lo dio el piano o es tu esencia? ¿Eres tú? No, es difícil de decir porque siempre he tenido el piano, entonces yo creo que el piano hasta se hizo parte de mí y ha ayudado a que Tú me te has haga como modelado soy, entonces sí. con el piano. Sí. Es impresionante que un chico, sobre todo ahora que es tan difícil que los chavos salgan de la adolescencia, por eso se habla ahora de la adultecencia, encontrar a un chico como Ricardo con esta madurez y con esta plena conciencia de saber qué quiere hacer para el resto de su vida es excepcional, ¿no? Sí, hay que anotarlo. O sea, para ti es piano el resto de tu vida. Sí. Lo tienes claro. ¿No has pensado decir, me voy a ver si estudio otra carrera porque a lo mejor esto no funciona? No, porque, bueno, o sea, funcionar entre comillas es que gane mucho dinero, ¿no? A vivir de eso, por Sí. lo menos. Pero para mí no se me hace tan importante eso de tener una casa en... ¿Y qué es lo Casota. importante para ti entonces? Pues hacer lo que me gusta, porque mucha gente hace cosas que se les hace muy tediosas, pero ganan dinero. Y a mí eso se me hace de lo más horrible que puede haber. Híjole, bueno, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. Estamos platicando con el pianista Ricardo Acosta Murguía. Regresamos. Si llenas un minuto envidiable y certero de 60 segundos que te lleven al cielo, toda esta tierra será dominio tuyo y aún más. Serás hombre, hijo mío. Rudyard Kipling. Entre Laguneros. Volvemos. Escucha Entre Laguneros. Javier Garza Ramos y Marcela Pámanes le acompañan. Correo: entrelaguneros@gremradio.com.mx. Teléfono 7124-911 y 7126-880. Y Twitter @entrelaguneros. Entre Laguneros. Continuamos Entre Laguneros y bueno, como todos los lunes que nos encontramos, Javier Garza, una servidora Marcela Pámanes, y en esta ocasión
pues tenemos el gusto de platicar con Ricardo Acosta Murguía, pianista. Y bueno, no deja de sorprender, Javier. Yo creo que lo que tú destacabas es importante que lo reiteremos, el hecho de que es nuestro entrevistado más joven, sí, pero decía hace un rato, decía, me asusta esta madurez que encuentro en Ricardo. Bueno, y seguimos entonces conversando contigo. Platícanos de a quién admiras en la música, quiénes son tus modelos, hay paradigmas que tú tengas ahí puestos que quisieras llegar a ser o quisieras superar. Sí, yo creo que uno de los músicos que más me han inspirado por sus composiciones y también por su forma de ser es el compositor soviético Dmitri Shostakovich, porque a él le tocó vivir en una época muy trágica de Rusia, que fue el terror de Stalin, la Segunda Guerra Mundial, todo el siglo XX le tocó. Entonces, y a él nunca le dio miedo escribir lo que él sentía, que debía ser escuchado por el pueblo. Tú ya tocaste en Moscú. Sí. Y si dicen que la música es un lenguaje universal, sí es cierto. O sea, cuando tú ves a músicos de otros países, ¿comparten los mismos códigos? Sí, de hecho el director con el que toqué en Moscú era ruso y no hablaba español ni inglés. Y tenía una traductora, pero o sea, casi no hubo problema. Y sí, es muy especial eso de y cuando tocaste allá dijiste, con la orquesta estatal, dijiste, yo estoy al nivel, o dijiste, híjole, todavía me falta. Pues estaba porque nada más éramos 2 pianistas. Y era yo y un ruso que tocó un concierto de Prokofiev también. ¿Te sentiste cómodo? Sí, me sentí cómodo. Porque tus competencias te hacían sentirte seguro. Sí. ¿Qué hace un buen músico? Yo creo que pues tener cierta inteligencia. Yo creo, porque sí, hay que pensar. Como decía, no es nada más tocar las notas, porque cuando oigo a alguien tocar y, o sea, pues, a veces, o sea, conozco a alguien y sé que no es muy brillante y se nota cómo toca. Lo notas tú, que tú tienes el conocimiento y la capacidad, ¿no? Ricardo, a ver, yo sé que el piano te causa mucha satisfacción. Lo has dicho ya en más de una idea que has compartido con nosotros ahora mismo. Pero, lejos del piano, ¿qué te divierte? ¿Hay algo más que te arranque la ilusión? Me gusta mucho leer y ver películas como, pues, más cine de arte, yo creo, de ese tipo. A ver, ¿y no es el hecho de que seas tú y tu piano un momento de mucha soledad compartida con un instrumento? ¿No te sientes a veces solo? Sí, a veces. Pero pues, allá en la escuela teníamos grupos de cámara. Éramos como 3 personas, yo, un violinista y un chelista. Y yo creo que eso era lo más gratificante, poder compartir música con tus amigos. Sí. Ahora, si revisamos la historia de muchos músicos, sabemos que la historia personal son historias a veces tormentosas, ¿no? Sí. De mucho sufrimiento personal. ¿Será por la emotividad o por la inteligencia tan aguda que ustedes tienen que se hace a veces la vida más complicada? Sí, ¿o tú eres más simple, más llano? Pues simple en que no necesito hacer muchas cosas para ser feliz. Sí, o sea, yo me puedo sentar aquí en la tarde a ver una película y, o sea, me divertí. Pero sí, hay muchas veces que tienen la inteligencia que tienen los compositores de ese calibre, tan geniales, tiene su precio. Claro. Sí. Muchos terminan traumados, ¿no? Por el nivel de exigencia que se imponen. Sí, porque además es muy pesado andar teniendo ensayos y andar practicando y el estrés y todo eso, entonces también. Entonces, ¿cuál es la clave para no traumarte? No preocuparme.
A ver, Ricardo, que al cabo nadie nos oye. Ujú. Dinos, en verdad. ¿Ha llegado un momento en tu vida que tú digas, basta de piano, no quiero saber nada más? Sí, cuando estaba más chico, como a los 10 años, 11 años, que sí, ya estaba cansado de tener que andar, porque se me hacía muy monótono a mí, porque no pensaba, o sea, para mí en ese entonces era pura técnica repetición. y sí, repetir y repetir. Entonces, sí, se me hacía muy aburrido, pero luego ya, o sea, crecí, empecé a pensar más sobre música, sobre... ¿Y ese momento Sí. de crisis te ayudaron tus papás a salir de él o cómo Sí, fue? me dijeron, bueno, ¿qué me dijeron? Un año más y luego ya decidimos. Y pues ya en ese año como que ya empecé a valorar. Y me di cuenta que, o sea, sin el piano, porque alguna vez que acababa de tocar un concierto dije, bueno, no, voy a descansar una semana sin piano. Y esa semana se me hizo lo más aburrida que he tenido porque no tenía nada que hacer. Me aburría mucho, o sea, no sabía qué hacer conmigo. Con tu tiempo. Sí. Y así se te quitó Ujú. la idea del aburrimiento y de la monotonía. Sí. ¿Sueñas con tocar en alguna sala de conciertos particular, con una orquesta en particular, con un director en particular? No, la verdad no. Yo creo que sueño más con poder tocar piezas que me gustan. ¿Cuál es la pieza que quieres tocar y que aún no tocas? Yo creo el primer concierto de Brahms para piano, que creo que dura 1 hora y un poquito más, Ajá. y es muy pesado. Y también el tercero de Rachmaninoff, ese también es muy difícil, pero tengo que crecer más para poder tocar esas piezas. Cuéntanos algo de tus presentaciones, alguna anécdota que te haya pasado que te haya hecho pensar, híjole, esto es irreal o es de otro mundo. ¿Tendrá que ser mi presentación o No, de una alguna otra presentación tuya. cosa? ¿Alguna anécdota que tengas? ¿Qué pasó? Me acuerdo una vez que estaba en un concierto de cámara que tocaron el último cuarteto de Shostakovich, el número 15. Y o sea, él lo compuso cuando ya estaba en el hospital con cáncer y ya era en el 75, yo creo. Y es muy simple para Shostakovich, pero es simple y a la misma vez muy complejo por las emociones que tiene. Y había un momento en el que o sea, que se cambiaba todo la intensidad de la obra, y así por 10 segundos me di cuenta que, o sea, yo si me moría, yo no hubiera dicho, ay, hubiera sido doctor, hubiera sido, porque yo, o sea, yo he tenido una vida muy feliz. Pues qué maravilla que lo hayas podido detectar con tanta claridad en ese momento y porque eso define por completo tu rumbo. Uh-huh. Sí. Ser pianista es un estilo de vida, no nada más es elegir qué es lo que te hace feliz, sino es una manera de vivir diferente, ¿no? Sí. Porque quien esté contigo tiene que, en un momento dado de que formes una pareja y tal, Uh-huh. tiene que aceptar tus horas de entrenamiento, tus horas de estar contigo, con el piano y demás. Uh-huh. Entonces, digo, no es fácil, ¿no? Uh-huh. ¿Has pensado en esto? ¿O todavía ni siquiera te preocupa? No me tiene tan preocupado eso. ¿Tienes novia? No. Las novias quitan tiempo, ¿no? Sí. ¿Y el piano es muy celoso? Muy celoso. Sí. Cuando sientes ese tipo de emociones mientras estás tocando algo, ¿te puedes dar el lujo de que se apoderen de ti o la técnica tiene que seguir imperando? La técnica tiene que estar así siempre debe de haber como 50 y 50, yo creo. Bueno, 49 y 51. 49 de técnica y 51 de emoción. ¿Y sí. ese equilibrio cuando se rompe, qué pasa? Pues puede pasar desde que se te olvida todo lo que estudiaste y no puede pasar nada, o sea, depende. Hay momentos en los que sí
hay un pianista que me gusta mucho que se llama Ivo Pogorelic, que él tocaba y se equivocaba, o sea, se equivocaba mucho, pero o sea, él practicaba todo así muy bien, y cuando tocaba era cuando se equivocaba, porque él decía que él prefería, o sea, tocar algo verdaderamente que atrapara al público, a que tocara todas las notas correctas. Uh-huh. A ver, si pudieras describirnos, ¿qué pasa en tu mente y en tu corazón cuando tienes una presentación? ¿Estás concentrado en el piano, en el teclado, o estás viendo las reacciones del público, o estás pensando en ti mismo, en cómo te ves, en cómo lo estás haciendo? A ver, ¿qué pasa en tu cabeza? Es muy raro porque, o sea, ya acabando el concierto trato de recordar, o sea, lo que estaba pasando por mi mente, y es muy difícil. Es como estar en un sueño, haz de cuenta, que te despiertas y no recuerdas exactamente lo que pasa. Ajá. Así es. O sea, ¿Y el público lo alcanzas a percibir? ¿Le vas tomando la temperatura? Sí, hay veces que sí, o sea, sientes el público que de veras te está oyendo, que lo tienes atrapado, por ejemplo, sí. Uh-huh. ¿En qué concierto te has sentido, en qué presentación te has sentido más presionado? En ninguno. No, sí, siempre hay presión. Yo creo... No me recuerdo alguna en especial. O sea, siempre hay presión. ¿Cuántas presentaciones como solista has tenido? Como recital, ajá, o sea, yo solo sin ajá. Orquesta. Esta va a ser mi cuarta apenas. ¿Tu cuarta? ¿Y con orquesta? Con orquesta han sido, creo que 6 veces. Sí, 6 veces. Uh-huh. Ahora, también compones. Uh-huh. ¿Qué compones? Música clásica. Sí. Me gusta mucho como leer cosas así, entonces me gusta mucho basar la música en alguna cosa que haya leído. O sea, ahí te inspiras, ahí te sí. surge la inquietud sí. de la composición. Ahora, cuéntanos qué lees. Yo creo que mi escritor favorito es José Saramago. Uh-huh. De hecho, ahorita estoy escribiendo una pieza que está basada en el ensayo sobre la ceguera. Y está así dividida en 6 partes y todas son escenas del libro. Sí. Qué maravilla. ¿Y esa ya la terminaste? ¿La vas a no, todavía está pronto? Todavía está en proceso. En ciernes. Sí. Uh-huh. ¿Cuándo la terminas para ver cuándo la escuchamos? Yo creo que antes del próximo verano, sí. Ya debe estar acabada. Es más difícil componer que sentarte al piano a interpretar a otros. Es que es muy diferente porque interpretando tienes que, o sea, hacer lo que te dice el compositor y además poner tu propia uh-huh. idea, ¿no? Claro. Para que sea diferente a los demás que tocan la misma pieza. Pero componiendo sí es enteramente tuyo. Tú todo lo que le quieras poner ahí le puedes poner. Uh-huh. Es como de un lado está el compositor y del otro lado está el que toca la pieza. Y claro. Es muy raro estar cambiando de uno al otro. ¿Y te place la composición? Uh-huh. ¿Te nutre también sí. mucho? ¿O sí. es un ejercicio, una disciplina que tú como músico debes de tener? Me nutre mucho y yo creo que debería ser una disciplina que todo músico debería tener, porque antes, cuando Beethoven vivía, todos los pianistas tenían que ser compositores también. Uh-huh. Y viceversa, porque componiendo aprendes a ver cosas que no puedes percibir a veces siendo nada más uh-huh. pianista. Ahora nos dices que estás estudiando cerca de Nueva York, estás en una escuela de música, en un conservatorio, uh-huh. ¿sí? Sí. ¿Qué se estudia? O sea, ¿cuál es tu currículum académico en un año, en el año que vas a empezar apenas? Pues tengo mi clase de 1 hora con mi maestro de piano, uh-huh. una vez cada semana, y mi clase de 1 hora con el maestro de composición. Uh-huh. Y aparte de eso hay teoría de música, que es como la matemática de la música, que es, o sea, si es pura matemática, es andar contando y sacando problemas y cosas así. Y también historia de la música, aprender sobre los compositores, los instrumentos y cosas así. Ensamble, que es música de cámara, o sea, también
tocar con más de una persona te ayuda mucho a desarrollar el oído. Y también tengo clases de humanidades y lengua. Muy bien. Bueno, vamos a la pausa comercial y enseguida regresamos. Estamos entre laguneros y la tarde de hoy estamos platicando con alguien que es joven, pero al mismo tiempo no lo es, con esta madurez que nos expresa y que nos permite ver, con Ricardo Acosta Murguía. Regresamos. El talento tiene sus límites, pero el esfuerzo es ilimitado. Entre laguneros. Volvemos. Escucha Entre Laguneros. Javier Garza Ramos y Marcela Pámanes le acompañan. Correo: entrelaguneros@gremradio.com.mx. Teléfono 7124-911 y 7126-880. Y Twitter @entrelaguneros. Entre Laguneros. Continuamos entre laguneros, seguimos aquí y nos da muchísimo gusto que usted también esté y que juntos estemos sorprendidos. Hay tantos valores en la laguna, de verdad, y nos pasó ahora que platicamos también el lunes pasado con Antonio Rusek Martínez, que es uno de los precursores del arte sonoro, de música electrónica, darnos cuenta que hay todos estos valores y todos estos talentos. Lo que ocurre, Javier, yo no sé si tú estés de acuerdo, es que te devuelve un poco la esperanza, ¿no? De que, bueno, las cosas están mal, pero hay quienes están haciendo lo que les toca hacer o potenciando los dones con los que nacieron en favor de ellos mismos, pero también en favor del entorno. Esto me parece que es fundamental que no lo perdamos de vista. Voy a recordarles nuestros puntos de contacto. Nos dará muchísimo gusto que podamos establecer esta comunicación a través del 7124-911, del 7126-880. En Twitter estamos como @entrelaguneros y nuestro correo electrónico es entrelaguneros@gremradio.com.mx. Vas a dar un recital en el Teatro Martínez el miércoles. Sí. Has tocado también varias veces con la Camerata. Sí. ¿Eres profeta en tu tierra? ¿Profeta de la música? Es que muchas veces dicen que los que son de aquí y se van, luego ya nadie los pela, nadie los recuerda. No, a mí me gusta mucho Torreón. Sí. Claro, tú estás arrancando tu carrera y hay un progreso impresionante, pero ¿tú crees que ya en este momento de tu vida hay un reconocimiento a lo que vienes haciendo como músico? ¿Reconocimiento mío? Sí, el reconocimiento que tenga, por ejemplo, la misma Camerata o el auditorio, el público que ya está cautivo de los conciertos de cámara o de los conciertos de piano, ¿ya empiezan a identificarte como pianista, como músico? Pues de eso no lo sé mucho porque no vivo aquí, entonces no sé. ¿Y no te interesa tampoco? ¿No estás ocupado en ello tampoco? No. Yo sé. Ricardo, ¿cómo ves la laguna desde fuera? Pues la veo de los ojos de la televisión americana. Y, ¿De qué te enteras cuando estás allá en Michigan? Pues de la balacera aquí, de la balacera allá. Pero, o sea, ya sé que allá, que les gusta mucho exagerar, pero sí sé que está muy, muy grave la situación aquí y en todo el país. ¿Qué crees que pudiera hacer la música para atemperar esta violencia que tenemos ahora mismo? De hecho, estaba tenía una maestra de literatura allá y teníamos que escribir un ensayo sobre algún problema político o social. Entonces yo escogí la guerra de antidrogas. Y ella me dijo que había habido un reportaje en NPR, que es el Radio Público Nacional de Estados Unidos, en el que decían que en Ciudad Juárez, una de las ciudades más peligrosas del mundo ya, porque la había en una lista de las 50 peores, que la asistencia a los conciertos y a la ópera y cosas así nunca había estado tan alta. Entonces decían que era muy obvio que, el arte sí ayuda mucho a poder pasar por esos tiempos tan difíciles. Pero a ti se te ocurrió algo que dijeras, algo que se puede hacer contra la violencia, con la música contra la violencia aquí en Torreón. Pues con la música y con el arte, porque, le pones a pintar al niño que en 10 años tal vez podría estar secuestrando a alguien y,
no va a pasar eso, o sea, va a entender más cosas que sin el arte, sin andar, porque, o sea, me decía mucho mi maestra de literatura que hay dos tipos de humanos, los animales, o sea, los que tienen instinto de asesino, matar, y los más o sea, de intelecto más alto, que son como Beethoven, Brahms, que, o sea, que todo el mundo tiene esos dos. Y, o sea, haciendo arte yo creo que se puede perder más al animal que todos tienen. Bien, pues sería un error de nuestra parte tenerte entre laguneros y no aprovechar para escuchar algo, sobre todo ahora que estamos aquí en la comodidad de tu casa, tú estás con tu piano y quisiéramos que por favor le regalaras al público de la laguna, en aras de esto, de recuperar como la armonía, algo de lo que tú eres capaz de interpretar. Sí. Muy bien. ¿Qué vamos a escuchar? Un intermezzo de Brahms. Muy bien, Sí. pues lo escuchamos ya. Híjole, podemos aplaudir. ¿Qué cosa? Si fuera necesario. El aplauso, por supuesto, sonoro y te origina una sensación de tranquilidad impresionante. Gracias, Ricardo. ¿Cómo te memorizas una pieza? ¿Cómo te memorizaste esa pieza, por ejemplo? Pues sabiendo teoría musical, o sea, la matemática en la música es más fácil, porque te aprendes los acordes que son, y, o sea, ya nada más es acordarte que es tal acorde, y luego sigue este acorde, y luego otro. Entonces... Bueno, tú dices que es muy fácil, pero seguramente tiene sus implicaciones. Bueno, déjame regresar al tema de lo que haces y que te gusta, y ya nos has dicho que es la lectura y es el cine. Lectura, Saramago, lo has mencionado. ¿A quiénes más? ¿Qué autores mexicanos, por ejemplo, qué escritores mexicanos te gusta leer? Me acuerdo una vez que me invitaron a tocar como parte de un como requiem para Enriqueta Ochoa, Uh-huh. y ahí tenían poemas de ella, y me acuerdo que me gustaron muchísimo. Uh-huh. ¿Te gusta entonces también la poesía? Sí. ¿Alguna vez has pensado musicalizar algún poema? Sí, de hecho, ahí en Interloca, en donde estaba, cada año tenemos que escribir una pieza para una orquesta o un grupo grande. Uh-huh. Y escogí un poema de García Lorca que se llama La acogida y la muerte, que es parte de se llama Llanto a Ignacio, y que me gustó mucho, entonces lo musicalicé, y era con orquesta de cuerdas y 2 solistas cantantes. Uh-huh. ¿Y eso se conserva, ese material, por ejemplo, lo conservas, lo grabas y lo tienes Sí, como parte de tu acervo? Grabaciones de los conciertos. Y luego cuando escuchas lo que hiciste hace 1 año, 2 años y comparas con lo que puedes hacer hoy, ¿qué piensas de ti mismo 2 años atrás? Que pues es que lo de componer era o sea, al principio era muy difícil para mí, porque tenía que pensar mucho en lo que quería, y no era tan fácil, o sea. Uh-huh. Y ahorita es más, o sea, oigo algo en mi cabeza y eso se ve padre, y vengo al piano y saco qué notas son, y
Ajá. los escribo. ¿Y en alguna de tus presentaciones te has equivocado y luego has recapacitado sobre el error y te enojas contigo porque te equivocas o no? No, o sea, en todo el mundo, todos los músicos se equivocan. O sea, es prácticamente imposible no equivocarte en una presentación, a que sea un resbalón de un dedo. Ajá. Y, o sea, si es un error así muy grande que, o sea, que sé que ya sabía que lo tenía que haber revisado y cosas así, sí, a veces sí es. Pero yo creo que me enojo más cuando me equivoco y empiezo a pensar de que, no, esta es la nota que sigue y se oye muy... Ojalá y se va. El resto. Terminando, empiezas ahora el conservatorio. Me comentabas hace rato que 5 años. Y terminando, ¿qué te sigue? ¿Qué sigue después? Pues ahí es la primera parte de la educación musical, es eso de 4 o 5 años. Luego sigue maestría, luego doctorado, que maestría son otros 4 años y doctorado de 2 a 3 años, dependiendo de la escuela. Entonces, o sea, 8 años en la escuela. Luego a dar conciertos, o ya tienes que empezar a dar conciertos. De preferencia sí, ya debería haber empezado a dar conciertos y cosas así. Ahora, te decía sobre las lecturas y sobre el cine. ¿Qué películas son las que te gusta ver? Pues una de mis favoritas serían como Psicosis de Alfred Hitchcock. Ajá. Los pájaros también me gustan mucho. Requiem para un sueño. Claro. La música de Requiem para un sueño es extraordinaria. Sí. Normalmente las películas que me gustan mucho también tienen música muy... porque se me hace muy indispensable para la película. ¿Qué película te hubiera gustado musicalizar, por ejemplo? Yo creo que esa de Requiem para un sueño me hubiera gustado tratar de... Porque da para mucho. Sí. Oye, Ricardo, ¿y jamás en tu vida oyes nada de pop, nada de rock? Sí, me gusta mucho el rock clásico, como The Beatles, Queen y Pink Floyd, me gustan mucho. Ajá. Y sí, a veces cuando me canso de que practiqué mucho y estoy oyendo mucha música clásica, sí es refrescante poder oír Beatles o cosas así. Pero ni hablar de hip hop. No, eso no me llama tanto la atención. Cosas de esas. ¿Pero hay algún género en el que a ti te gustaría especializarte? ¿De música clásica? Sí. Todavía no sé, porque me gusta muchas cosas. Me gusta Bach, me gusta Prokofiev, entonces... A ver, platícanos algo más personal de tu estancia allá. ¿Qué es lo que más extrañas de La Laguna? ¿Estás allá a la distancia? ¿Extrañas la comida, el clima? Extraño la comida, el clima no lo extraño porque me gusta más estar en clima frío. Ajá. Sí. Y pues allá o sea, a veces es difícil tener una conversación normal con alguien porque todos están hablando de música o de que la pintura y así. Entonces sí, había veces que me abrumaba mucho. Entonces aquí es como descanso de eso. ¿Cuál es tu lugar favorito de La Laguna que no sea tu casa? Yo creo que el Starbucks. Yo juré que ibas a decir el Teatro NASA, Teatro Martínez. ¿Qué significa la sala, por ejemplo, donde te vas a presentar, el Lazas o el Martínez? ¿Tienes algún afecto en particular por cualquiera de las dos? Pues sí, porque ahí en las dos creo que en el Teatro Martínez fue la primera vez que toqué en público y en Nazas fue la primera vez que toqué con la camerata. Entonces sí son muy especiales esos lugares. Oye, Ricardo, a ver, nada más para confirmar que eres un ser excepcional, casi que fuera de este mundo. No me digas que no comes nada de alimento chatarra. No, sí. Ay, menos mal. ¿Qué te gusta? Pues de alimento chatarra o de comida. ¿Cuál es tu comida favorita? Creo que las gorditas. El sushi me gusta mucho también. El sushi y las gorditas. Sí. ¿Y qué piensas ahora de esta fiebre de los adolescentes, de los jóvenes adultos
que tiene que ver con el consumo de alcohol, con el consumo de drogas o inclusive con iniciar a edades muy tempranas su actividad sexual? Pues yo creo que muchas de esas cosas es culpa de las películas que ponen ahorita. Pero, o sea, yo no me llama mucho la atención esas cosas. O sea. Pero sí notas que hay un ambiente, sobre todo en el de los jóvenes, como muy, muy focalizado hacia este tipo de consumos. Uh-huh. Sí. Tú ni por error. Cuando estás ahora en Estados Unidos, tienes oportunidad de convivir con gente de otras culturas, de otros países, ¿qué les aprendes? Pues no había pensado en eso. ¿Qué aprenden ellos de ti? Tampoco he pensado en eso. Ahora, en este instante de tu vida, ¿qué es lo que más aprecias de la misma, de tu vida? ¿Y hacia dónde vas? O sea, ¿a qué aspiras? Yo creo que lo que más aprecio es todavía la música. O sea, siempre estoy descubriendo una pieza que me gusta más que la anterior y así. Y pues yo creo que yo me gustaría llegar a ser, o sea, solista. O sea, que me paguen por hacer lo que me gusta más. Muy bien. Seguramente lo veremos. Ojalá y que la vida nos den suerte de ello, pero por tu trabajo, por tu disciplina, por tu constancia, seguramente estás enfilado a ello. Bueno, Ricardo, pues te agradecemos mucho que nos hayas recibido aquí en tu hogar y que nos hayas dado la oportunidad de conocerte y de sorprendernos contigo. Muchísimas gracias. Javier. Gracias, Marcela. Buenas tardes, y a partir del jueves esta entrevista en Siglo TV. Muy bien, y si te parece nos encontramos el próximo lunes. Así es. ¿Te parece? Bueno, gracias al equipo, gracias Iván, gracias Roberto, Israel, Cheri, por estar siempre apuntalando este esfuerzo que hacemos de poder llevar hasta ustedes el programa de Entre Laguneros. Muchísimas gracias y hasta el próximo lunes. GREM presentó Entre Laguneros. Entre Laguneros. Los esperamos con una nueva entrevista la semana entrante. You, 91.1 FM, 880 AM. la estación que te escucha.